Tampoco logré mis objetivos. ¿Y ahora qué? El tema de los objetivos puede llegar a ser realmente enfermizo. He visto muchísimas personas con largas listas interminables de metas que finalmente no han alcanzado. Fíjate que una meta no alcanzada es una fuente de frustración y ojo, que los objetivos deberían ser todo lo contrario, ¿no? Ilusionantes, motivadores. En fin, que al final si tienes una lista de objetivos y te está generando más malestar que bienestar, deberías desechar sí o sí esta lista de objetivos. Pero claro, yo soy un especialista en productividad, no te puedo decir que abandones tus objetivos, parece que los tengas que conseguir sí o sí. Pues bien, en este vídeo vengo a desmitificar el tema de los objetivos y lo más importante, ¿de acuerdo? No le hagas tanto caso a esos objetivos, que al final un día los ideaste tú, los escribiste, pero en el fondo tú también tienes la llave para poder cerrarlos y dejar de hacerlos de una vez por todas. Así que sin más dilación, si te parece, de acuerdo, vamos a ver algunas claves por las cuales, oye, que no pasa nada si no consigues tus objetivos. Vamos a ver alguna alternativa, así que vamos a ello. La primera clave para no lograr tus metas tiene que ver en que te alejes de la tiranía. Las metas al final se han impuesto en la sociedad como algo que tienes que conseguir. Quien no consigue sus metas no es nadie. Pues oye, déjame decirte lo contrario. De hecho, hay muchas metas que no se cumplen. Para decirte la verdad, ¿de acuerdo? La mayoría de las metas no se cumplen. Tenemos datos estadísticos de que solo el 8% de las personas cumplen todas sus metas y ese 8% de acuerdo solo tenía entre 3 y 5 metas como máximo. Lo digo porque yo en mi caso, de acuerdo, al principio de todo, cuando empecé con esta locura de las metas, me puse un total de 42 metas. ¿Y sabes qué? Prácticamente no conseguí ninguna. De hecho, me engañé a mí mismo para conseguir alguna más. Así que en este tema, de acuerdo, te recomiendo que tengas las mínimas posibles, como veremos después, pero lo más importante, de acuerdo, que al final esto de las metas está muy bien que te lo digan, pero al final tú lo que quieres ver, de acuerdo, son avances diarios. Que sí, que está bien tener algo al final para que te dé un rayo de esperanza, está bien, pero al final no te obsesiones con las metas y si no las cumples, déjame decirte que no pasará absolutamente nada. La segunda clave tiene que ver en que tus expectativas no son tus metas. Seguramente te has imaginado millones de cosas. Oye, por ejemplo, me encantaría hacer una maratón o correr más o hacer más deporte o jugar mejor a un deporte concreto. Esto al final son expectativas que tenemos nosotros. Después hay que ver un poco cuál es nuestro día a día. Si tú, por ejemplo, difícilmente tienes media hora para ti, ¿cómo vas a empezar ahora a correr cada día 1 hora y media o 2 horas diarias? Tienes que ser realista en el buen sentido. Con eso no quiero decir que realismo signifique a dejar de perseguir tus metas o dejar de perseguir tus sueños. No, no va por ahí la cosa, pero sí que es verdad que a veces tenemos demasiadas ideas sobre cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos y en el fondo solo son expectativas, que de hecho la mayoría de expectativas que tenemos nosotros, como decíamos antes, no se van a cumplir. Y oye, que no pasa nada. Lo digo porque a veces también tenemos esta obsesión, como decíamos antes, de conseguir las cosas sí o sí, porque las hemos imaginado, porque las hemos pensado. Y el hecho de imaginarlas o pensarlas, ya sabes que la imaginación no tiene límites, no tiene parangón, porque al final puedes pensar cualquier cosa, pero sí que es verdad que los límites lo ponen tus conductas diarias y sobre todo una variable que ya conoces muy bien, el tiempo. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Las expectativas están bien tenerlas, pero también hay que aceptar que algunas de ellas no las vamos a lograr y tampoco pasará nada. Clave número 3, distingue entre meta y target. Y aquí hay un tema clave, de acuerdo, es que muchas veces cuando ponemos un target nos referimos sobre todo a una cifra en concreto. En cambio, una meta puede ser más bien algo relacionado con un deseo, con una expectativa que decíamos antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien mezclar las dos. Yo sobre todo empezaría primero por las metas que quieres conseguir, que tienen que ver con algo contigo o algún deseo propio que tengas. Por ejemplo, podría ser el tema de comer más saludable, hacer más deporte. Todo esto al final es muy genérico y está muy cercano a un propósito mental que tú tienes, pero los propósitos no se materializan, es decir, un propósito no se ejecuta. Por esa razón, de acuerdo, te recomiendo que todas las metas que tengas las pases a targets concretos. En este caso, un target, de acuerdo, cuando hablamos, por ejemplo, de comer más saludable, podrías decir que cada día en una de las comidas puedes introducir media verdura o una pieza de verdura para poder comer un poquito más saludable. Ahora bien, también cuando hablamos de comer saludable o de hacer deporte, es bueno especificar qué significa para ti comer saludable. Lo digo porque esto de comer saludable, ya sabes que puede ser infinito. Depende del dietista que hablas, del nutricionista que hables, te va a decir una cosa o la otra. Lo mismo pasará de acuerdo con cualquier hábito, es decir, primero pensar cómo lo quieres conseguir y después sobre todo ponerle cifras y datos, porque si al final hablamos siempre de propósitos, de ideas abstractas, hoy en el día a día
no vas a notar absolutamente nada de avance porque las ideas de acuerdo no se plasman en nada. En cambio, un target, es decir, por ejemplo, cada día escribir una página, en el caso de que quieras conseguir un libro, o otra cosa que decíamos antes, hacer 5 minutos de deporte, fíjate que entonces es mucho más sencillo poder hacer un seguimiento. Es un target concreto, porque de esta manera, de acuerdo, sabemos tangibilizar lo que estamos pensando en un documento o en una especie de lista de notas donde podamos ver cuál es nuestro avance. Así que lo sabes, ¿de acuerdo? Distingue bien entre target y meta. Clave número 4. Ahora no significa ya, ya mismo. Sí que es verdad que hay muchos libros que hablan del poder de la hora, de la importancia de ahora, pero en este caso se refieren a otra cosa, y es que hablamos de atención plena, de estar consciente en el ahora mismo. Aquí hablamos de que muchas veces escuchamos objetivos o pensamos en ellos. Oye, me encantaría esto, me encantaría tocar un instrumento, me encantaría, por ejemplo, escribir una novela, me encantaría hacer más deporte. Y lo quieres hacer ya. Esto no suele funcionar porque primero tenemos que entender cuál es nuestra situación actual. Aquí hay dos factores críticos a tener en cuenta, evidentemente hay muchos más, pero estos dos de acuerdo pueden ser suficientemente críticos como para saber si es un buen momento para empezar o no. El primero tiene que ver con el estado emocional. Oye, ¿cómo te encuentras tú mismo? ¿Estás abatido? ¿Estás más triste? ¿Estás alegre? ¿Es un buen momento realmente ahora para empezar las cosas? ¿O primero deberías solucionar otras que tienes pendientes, ya sea a nivel personal o a nivel de otras personas, ¿no? Sea conflictos, etcétera, etcétera? Y el segundo punto tiene que ver con la sobrecarga. De muchas maneras, ¿de acuerdo? Sobrecarga puede ser doméstica, puede ser laboral. No tiene sentido, ¿de acuerdo?, empezar cosas cuando ahora mismo tienes un montón de cosas pendientes que tienes que hacer, o como mínimo tienes que empezar a aparcar. A partir de aquí, cuando ya estés un poco más tranquilo, más tranquila, puede ser un excelente momento para empezar esta meta. Lo digo porque a veces nos ponemos las prisas, pero las prisas, fíjate que te las pones tú mismo, tú misma. Sí, sí, de verdad, al final nadie te exige que cumplas estas metas. Simplemente eres tú que prefiere hacerlas ahora en vez de esperar un poquito más cuando sea el momento adecuado. Que no ideal, porque ideal seguramente no va a existir nunca, pero adecuado es que te encuentres bien a nivel emocional, estás más tranquilo y sobre todo tu sobrecarga de otro tipo de tareas es un pelín más baja. Clave 5. Olvida la comparación social. Esto es un clásico. Al final, muchísimas metas se hacen de acuerdo porque otras personas también lo hacen. ¿Cuánta gente empezó a hacer deporte, a hacer running simplemente porque otras personas también lo hacían? Muchísimas. ¿Cuántas personas empezaron a comer saludable porque otras personas también lo hacían? Oye, que no digo que el deporte o la alimentación no sean importantes, pero tienes que creértelo tú. Lo digo porque a veces intentamos cambiar cosas de acuerdo que leemos en otro sitio, que nos dicen que son fantásticas, Pero siendo realistas para ti, no te interesan nada. absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, de acuerdo, elige aquellas cosas que sí te aportan valor y sobre todo les ves un beneficio real para ti. No lo hagas por hacer. Y tampoco hace falta que te compares porque todo el mundo tiene diferentes estadios vitales. No te vas a encontrar seguramente en el mismo momento tú que un amigo o una amiga o una persona que has conocido en un perfil de Instagram, de YouTube o cualquier otra red social. Y es que al final vivimos en espacios diferentes, seguramente la situación no es la misma y tendemos a comparar cosas que no se pueden comparar. Por lo tanto, olvida de verdad la comparación social y céntrate en ti mismo. Clave número 6. A la hora de conseguir tus metas, acepta también la imperfección. De hecho, los seres humanos, ya lo sabes, somos tremendamente imperfectos, seguramente perfectamente imperfectos, y está muy bien serlo. No somos robots, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la mayoría de objetivos no saldrán como tú quieres. Seguramente podemos pensar que cada día para escribir una novela tendría que escribir como mínimo una página para que así, de acuerdo, en 3, 4, 5, 6 meses pueda llegar a escribir un libro entero. Pero no todo va a funcionar como tienes planteado, porque seguramente hay muchísimas cosas que van a cambiar. Y de hecho esta imperfección es la que forma parte de la vida misma. De hecho, la vida no es llana, ya lo sabes, la vida no es estable, sino que va cambiando muchísimo. Y en el tema de los objetivos, exactamente igual. Lo digo porque al final tus objetivos, tus metas, deberían ser simplemente de acuerdo a algunas ideas para saber cuál es el horizonte que quieres alcanzar, pero para nada debería ser el resultado final. Es decir, muchas veces, si piensas en conseguir algo en 2 o en 3 meses, oye, podría ser que tardarás hasta 4 o 5 meses, o al revés, te sientes tan cómodo, tan cómoda que resulta de acuerdo que al final lo terminas en un mes antes de lo previsto. Puede pasar. Entonces, olvida realmente estas metas que te pones en la cabeza. Está bien ponerlo de acuerdo en un tiempo, en un marco temporal para saber que esto lo quieres conseguir en 2 o en 3 meses, pero oye, tampoco te aferres demasiado a este tiempo, porque este tiempo al final es totalmente variable y lo lógico es que no se cumpla. Raro es que se cumpla de verdad. Así que, sin problema, el marco temporal está bien, pero no te obsesiones con él. Clave 7 y muy relacionada con el punto anterior. Los resultados son meros espejismos. Es decir,
Al final queremos conseguir, como decíamos antes, escribir una página diaria para conseguir nuestra primera novela, nuestro primer libro y muchas veces, de acuerdo, cuando llegas al final de la meta que tú tenías prevista, resulta que la meta no tiene nada que ver. Y es que dejaste de escribir un libro para escribir otro tipo de cosa, no sé, un ensayo, una revista, y es que pueden haber millones de cambios y está bien que existan. Creo que cuando tenemos una idea rígida sobre cómo debería ser el resultado, ahí es cuando viene una de las grandes mayores fuentes de frustración. Oye, que ha llegado el fin de los 3 meses, tenía que haber escrito la novela y resulta que al final he escrito una revista o he escrito, por ejemplo, 3 o 4 artículos en mi blog. Sea lo que sea, si te fijas, de acuerdo, el resultado va a llegar, pero el resultado en el fondo es un espejismo. Lo mismo puede pasar si quieres hacer deporte y cada día, por ejemplo, quieres correr 10, 15 minutos. Resulta que cuando llevas 1 o 2 semanas, ¿de acuerdo? Al final, pues esos objetivos tampoco están cumpliéndose como tenías marcados e intentas hacer otro tipo de deporte, otro tipo de actividad, porque a lo mejor tampoco te apasiona o no te gusta demasiado. Entonces, en ese sentido, los objetivos que tenías en mente están muy bien, pero te pueden ayudar a cambiar, a pivotar, a buscar alternativas que no tenías ni siquiera pensadas. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Lo más importante, ¿de acuerdo? No es tener un resultado en mente, sino que el resultado solo te va a ayudar, ¿de acuerdo?, a que tú mismo vayas eligiendo cuál es el mejor camino para ti. Clave número 8: las metas no son tuyas. Lo digo sobre todo porque a veces nos obsesionamos con algunas metas, como si fueran nuestras, como si fueran de nuestra posesión. Nada más lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Al final las metas las ha pensado millones de personas, igual que tú. Seguramente las metas que tú tengas no difieran tanto de las que tenga el vecino de al lado. Lo digo sobre todo porque a veces parece que sean inexpugnables. No, no, esto es mío, esta es mi meta que debo conseguir, por lo tanto no puedo desprenderme de ella porque yo decidí un momento de mi vida en hacerla. Pues no, al final si la dejas de hacer no pasará nada, ¿de acuerdo? Volverá a tu vida si es pertinente y si no es pertinente no va a regresar. De esta manera, de acuerdo, le quitamos carga emocional a esta posesión, muchas veces absurda y creada totalmente de unas creencias muy rígidas y porque queremos abarcarlo todo. Al final, nuestro ego te está diciendo que tienes que hacer las máximas metas posibles para ser la mejor persona. Y esto no tiene ningún sentido. Al final, como bien sabes, de acuerdo, puedes hacer muchísimas metas, pero eso no te hará ni mejor ni peor persona. También es verdad que hay gente que valora mucho que consigas tus objetivos o tus metas. Te van a decir que eres una persona fantástica por haberlas conseguido. Sí, de verdad. A lo mejor no hace falta, de acuerdo, esta aprobación social. Aquí cada uno, de acuerdo, tendrá ya su pedacito de responsabilidad, pero fíjate que al final el hecho de compartirlas está muy bien, porque de esta manera también haces partícipes a otras personas y en el fondo también te compromete a hacerlas. Pero una cosa es hacer partícipes a otras personas y la otra es ser esclavo de las ideas de otras personas. Oye, deberías hacer esto, deberías conseguir esto. Esto ya lo sabes, al final genera muchísimo malestar y mucha frustración. Clave número 9: el rechazo es una invención humana. De hecho, el universo está unido siempre. No hay divisiones, no hay una cosa y la otra. Esto es lo que hace la mente humana, que divide entre A y B, entre lo bueno y lo malo. Al final aquí tendrá mucho que ver también religiones, historias varias, y es que en cierta manera hemos creado este proceso de división. Y esto pasa muchísimo en los objetivos, ¿no? La gente que los consigue y los que no, los que están comprometidos de verdad con sus metas y los que no, los que realmente van a conseguirlas cada día porque tienen persistencia y los que no. Fíjate que al final todo esto son divisiones puramente hechas desde la perspectiva humana. Al final, sea lo que consigas, ya es una meta en sí mismo. Cualquier acción que hagas, independientemente que llegues al final o no, ya es una meta en sí misma. La meta en el fondo nos va a enseñar diferentes cosas. Es un proceso y un estadio de reflexión. Lo más importante, ya lo dicen, es el viaje, no el propio destino. Por lo tanto, la meta es exactamente igual. Lo más importante es el proceso y el destino al final puede ser perfectamente variable y para nada tendría que preocuparte. Es más, seguramente llegues a un destino que no habías planificado y este será seguramente, sin duda, el mejor destino de tu vida. Y clave número 10: no te sacrifiques. Ya sabes que te lo he comentado muchísimas veces en otros vídeos y es que el sacrificio al final es una forma de no disfrutar nada. No te sacrifiques, de verdad. Si un objetivo al final te lo pasas sacrificándote y esforzándote demasiado para llegar al final, seguramente no será un objetivo, será una tortura. Y esto nos pasa muchísimo porque al final pensamos siempre en la meta, en el destino final, lo que decíamos antes, el número. Y ese número muchas veces no lo vamos a conseguir también, como decíamos antes, son puramente, meramente expectativas. Entonces, ya lo sabes, ¿de acuerdo? De verdad, fíjate que al final un objetivo, esto es importante, el proceso principal es el propio viaje, es donde te lo vas a pasar mejor.
Ahí realmente es donde está el material para poder aprender. La meta en sí solo te servirá de acuerdo para que cuando llegues ahí sepas a qué camino deberías dirigirte. Para aquí, para allá, izquierda, derecha, tú decidirás, ¿de acuerdo? Pero al final el camino es donde te vas a pasar la mayor parte de tu tiempo. Si no disfrutas eso, cuando llegues al final estarás frustrado y te dará igual incluso el resultado, porque lo habrás pasado tan mal que no querrás llegar a la meta, porque dirás, oye, ¿para qué voy a llegar de acuerdo si cuando llegue ni siquiera es lo que había pensado, lo que hubiera imaginado antes? Así que de esta manera lo sabes, ¿de acuerdo? Al final no te sacrifiques por un objetivo, no merece la pena y si hay que desecharlo cuanto antes, lo haces. Oye, sin problema. No te vas a acordar seguramente en unas semanas o en unos meses, así que cuando tengas otra vez las ganas y el ánimo para volver a hacerlo, oye, vuélvete a plantear nuevamente objetivos y seguro que conseguirás otra vez esa ansiada felicidad. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el vídeo? Es un vídeo un poco antimetas, por decirlo así, ¿no? Normalmente los vídeos son al revés, de hecho yo he hecho muchos de ellos para conseguir tus metas, vamos a ello, venga, estrategias, técnicas para conseguirlas, pero siendo realistas también hay un momento en la vida que no vas a conseguir ninguna y no va a pasar nada. Es una forma de quitarle hierro al asunto y lo más importante, ¿de acuerdo? Que no te frustres tanto si no consigues tus metas. ¿Te ha pasado alguna vez, de acuerdo? Hazme saber tu comentario también si no lograste algún objetivo y cómo te sentiste. Y por último, ya sabes que si quieres apoyar este canal, pues primero de todo, si te gustan este tipo de vídeos, dale un buen like y por qué no, si quieres que la neuroproductividad llegue a más personas, pues también suscríbete al canal, me encantará contar contigo para que cada vez lleguemos a más gente, ¿te parece? Pues nada, por mi parte me despido, gracias de verdad por estar aquí y oye, que si no consigues tus metas, que no pasa absolutamente nada, vamos a quitarle hierro al asunto. Un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, chao.